En la autopista activé el control de crucero, pero descubrí que los frenos no funcionaban. No importa cuánto pisara el freno, la velocidad se mantenía en 100 km/h. Al frente, a la derecha, había un camión grande, y a la izquierda, un coche blanco que circulaba a paso de tortuga en el carril de adelantamiento, paralelo al camión grande. Mi esposa, en el asiento trasero, daba un bocadillo al bebé. Ella vio que íbamos a chocar de inmediato. ¿Por qué mi esposo no reducía la velocidad? Se volvió a mirarlo. Yo miraba sus ojos por el retrovisor. Amargamente. Abróchate el cinturón de seguridad. Agárrate bien al asidero. Y te amo. Mientras tocaba la bocina desesperadamente, mi esposa ya había intuido lo que iba a pasar. El coche de adelante seguía avanzando a paso de tortuga. Por su velocidad, parecía ir solo a unos 70 km/h. Detesto profundamente a los coches que van a paso de tortuga en el carril de adelantamiento. No me atrevía a dejar de tocar la bocina. Finalmente, el coche blanco aumentó ligeramente la velocidad, pero antes de que pudiera respirar aliviado, sucedió algo aterrador. Las luces de freno del coche blanco se encendieron de repente. Delante de él no había ningún obstáculo, pero le molestaba que yo tocara la bocina, así que frenó a propósito para asustarme. El problema era que yo no podía frenar en absoluto. Con un estruendo, mi coche chocó directamente contra él. El auto se sacudió violentamente. Mi esposa agarró el tirador. Yo también sujeté firmemente el volante. Si me desviaba del carril, sería arrastrado por el camión grande al lado. Gracias a que este auto blanco solo quería asustarme. Supongo que el conductor pisó el freno de repente y luego cambió al acelerador, así que cuando choqué contra él, él mismo se asustó. Pisó el acelerador a fondo. Avanzó para separarse. Nos adelantamos al camión grande. La ventanilla del auto blanco se bajó. Un hombre me hizo señas con la mano. Todavía estaba maldiciendo algo. Empezó a acercarse al carril de al lado, exigiéndome que me detuviera. Mi esposa bajó la ventanilla y le gritó desesperadamente: los frenos están fallando. Pero con tanto ruido de resistencia al viento, ¿cómo podía escucharlo? Al ver que seguía adelante, el auto blanco inmediatamente volvió a perseguirme. El hombre estaba furioso. Claramente fue él quien condujo lentamente y frenó a propósito para asustar, pero ahora actuaba como si él fuera la víctima. Me mostró el dedo medio, pisó el acelerador y se lanzó de nuevo frente a mí. Este tipo realmente quería bloquearme en la autopista. Conductores sin educación en la carretera a menudo representa llevar a la muerte a cualquier familia inocente. Apenas su parachoques delantero me bloqueó. Yo choqué contra él con fuerza. De nuevo un fuerte estruendo. Su parachoques delantero quedó destrozado por mí. Mi coche salió despedido hacia adelante. La gran fuerza hizo que el vehículo perdiera el equilibrio. Rápidamente activé el asistente de cambio de carril. Esforcé por sujetar firmemente el volante. Cuanto mayor es la velocidad, más importante es no entrar en pánico. Si por descuido giro mal, inmediatamente tendremos un accidente mortal. Mi esposa, sentada atrás, lloraba asustada. ¿Cómo es que nos encontramos con este tipo de persona? Por dentro, literalmente quería desollar y descuartizar a ese conductor. Mi esposa, mis hijos están en el coche. Nuestras vidas penden de un hilo, y él ni siquiera cree que esté equivocado. Solo pensará que nosotros le embestimos intencionalmente por detrás y huimos del accidente. Efectivamente, el coche blanco pronto nos alcanzó de nuevo. Su parachoques delantero claramente estaba destrozado, pero aún así no estaba dispuesto a dejarme ir. Mi velocidad solo podía mantenerse en 100 km/h. Él pisó el acelerador a fondo y se puso delante de nosotros. Mi corazón dio un vuelco. Inmediatamente tuve un mal presentimiento. De repente su ventanilla se abrió y desde su coche arrojó un cubo de fideos instantáneos recién comidos. Impactó directamente en mi parabrisas. El caldo de fideos instantáneos cubrió por completo mi cristal, impidiéndome ver completamente lo que tenía delante. Encendí rápidamente los limpiaparabrisas, pero mi ventana quedó cubierta por una capa de grasa. En ese momento, nuestras vidas quedaron en manos del cielo. No podíamos distinguir nada de lo que había adelante. La grasa se ensucia más cuanto más se limpia. Solo pude primero quitar los fideos. El resto lo dejé secar al aire naturalmente. Eso me permitió ver apenas lo que tenía delante. Mi esposa sentada atrás lloraba temblando, pero aún así, rápidamente tomó el teléfono y llamó a la policía de tránsito. Llorando dijo: mi esposo y yo estamos en la autopista. Nuestros frenos están fallados. Un auto nos detuvo a propósito y además nos arrojaron fideos instantáneos. Por favor, señor, salve a nuestra familia. Mi esposa se secó las lágrimas. Conectó el teléfono al Bluetooth y llorando dijo: amor, el señor quiere saber nuestra ubicación, pero no sé dónde estamos. Después de conectar el Bluetooth dije: acabamos de pasar la salida de la autopista Juan Yadun, en dirección al sur de la ciudad. El color de su carrocería. La placa es gris mate. El número de placa es Fei Fei. Bien, bloquearemos inmediatamente los cruces relevantes de la autopista adelante. Y hemos enviado un coche de policía para escoltar. ¿Puedes ver la matrícula del coche que está causando problemas al lado? Contactaremos con él para que se aleje de inmediato. No recuerdo su matrícula. Actualmente no se ve. El otro coche va en paralelo conmigo. Entendido. Revisaremos todas las cámaras de vigilancia de inmediato. Mantengan la marcha por ahora. Tragué saliva y pregunté lo que más me preocupaba. ¿A qué distancia está el carril de emergencia más cercano? Hubo un silencio de varios segundos al otro lado. Finalmente dijo: 80 kilómetros. Haremos todo lo posible para protegerles. En ese instante mi corazón se heló. 80 kilómetros es una distancia que prácticamente conecta dos ciudades. El coche blanco seguía circulando en paralelo conmigo. El conductor no dejaba de gritarme insultos. No oía lo que decía, pero sabía que debían ser cosas muy feas. Lo más importante era que delante ya empezaba a aparecer el carril de emergencia. Si en ese momento pudiera cambiar al carril de emergencia, aumentaría enormemente las posibilidades de supervivencia de mi familia. El problema era ese coche blanco. Iba bloqueando el lado derecho a la misma velocidad, impidiéndome por completo cambiar al carril de emergencia. Mi esposa iba sentada atrás. Se secó las lágrimas. De repente se desabrochó el cinturón y dijo: cariño, ¿tienes activado el asistente de cambio de carril? Si lo tienes activado, sal rápido. Cambio de sitio contigo. Levanté la cabeza y miré fijamente el rostro de mi esposa a través del retrovisor. Ella llorando dijo: en el asiento trasero es más fácil sobrevivir. Déjame conducir a mí. No dije nada. Solo apreté con fuerza el volante. Ella seguía rogándome que cambiáramos de lugar. Si tú te vas, ¿qué será de nuestra hija y de mí? Tampoco gano mucho dinero. Criar a nuestra hija. Tú sobrevivirías mejor que yo. Me volví a mirar a mi hija. Ella todavía balbuceaba aprendiendo a hablar, sin tener idea de que estaba viviendo una crisis. Ella agitaba feliz su manita sosteniendo una galletita. Forcé una sonrisa y le dije a mi hija: cariño, llama a papá. Ella nunca me había llamado papá. Si hoy voy a morir aquí, al menos quiero escucharla decir papá una vez. Mi hija se rió con una risita hacia mí. Agitando su galletita con la boca decía: apu, apu, apu. ¿Todavía no cambias de lugar? Mi esposa se apresuró a tirar de mi ropa. Se me encogió el corazón. Dije en voz baja: voy a usar al bebé como excusa. Escucha bien. Me sequé las lágrimas. La voz me temblaba al hablar. Nunca en mi vida creí en fantasmas. Pero si aún pudiéramos encontrarnos, espero que haya una próxima vida. Mi esposa me miraba atónita, pero de inmediato sentí un nudo en el estómago. El auto blanco volvió a adelantar por el carril derecho. No sabía qué pretendía hacer. A juzgar por las acciones de esta persona, no tenía ni un ápice de respeto por la vida. Su ventanilla se abrió de nuevo. Algo fue arrojado desde dentro. Aún no había logrado distinguir qué era. Cuando la ventanilla frente a mí simplemente se hizo añicos, mi esposa soltó un grito agónico de dolor. Volteé a mirar y me quedé paralizado. Un destornillador había atravesado el parabrisas. No solo había destrozado mi cristal, sino que con la fuerza enorme de los 100 kilómetros había atravesado por completo el asiento del copiloto, clavándose brutalmente en el hombro de mi esposa. Giré la cabeza y solo vi a mi esposa en el asiento trasero, clavada al asiento por el destornillador. Se sujetaba el hombro mientras la sangre brotaba a borbotones. En un instante, mi mente se quedó en blanco. No paraba de pensar. Un pensamiento: atropellarlo hasta matarlo. Mi hija, que antes sonreía, ahora gritaba aterrorizada. Al mirarla, me di cuenta de que un fragmento de cristal le había atravesado la carita. Dejar que esa carita quede ensangrentada, mi esposa sufre un dolor atroz. Su rostro está pálido, pero al ver a nuestra hija herida, se esfuerza por agarrar el destornillador y tirar con fuerza. Él se abalanzó al lado de nuestra hija. Dice con ansiedad: cariño, no tengas miedo. Mi esposa examina la herida de nuestra hija y me llora débilmente. A la bebé le han arañado la cara. Hay cristales clavados en la carne. No me atrevo a moverme sin cuidado. Miro por el espejo retrovisor. Esta escena me desgarra el corazón. Hace apenas un momento, mi esposa me pelaba uvas en el asiento trasero. Mi hija sostenía una galletita, haciendo feliz a Puapu. Pero ahora, una tiene el hombro atravesado y la otra tiene la cara llena de sangre.
Me digo a mí mismo, si logro sobrevivir, tengo que matar a ese conductor del coche blanco. El parabrisas del lado derecho ya está hecho añicos. Con la velocidad de mi coche, de vez en cuando entran volando esquirlas de cristal. Conduzco lleno de miedo y odio, un poco más desviado. Ese destornillador atravesaría la cabeza o el corazón de mi esposa. Si yo estuviera solo en el coche, sin duda lo atropellaría hasta matarlo. Pero ahora debo mantener la calma. Por mucho que me duela el corazón, debo reprimirlo a la fuerza con la razón, para proteger la seguridad de mi familia. En ese preciso momento, el coche blanco de delante levantó de repente el dedo corazón hacia mí de nuevo. De repente, en un instante, se me ocurrió un método audaz y viable. El coche blanco siempre le gusta adelantarme para tirar cosas. Entonces, ¿por qué no sigo directamente detrás de su coche y dejo que él me abra camino? Si hay un obstáculo delante, con seguridad él lo esquivará primero por mí. Si él frena, lo peor sería chocar contra su parte trasera. Usaría su frenada y el peso de su coche para detenerme a la fuerza. Es decir, si él quiere salir de la autopista y yo voy detrás de él, en el momento en que él reduzca la velocidad, podría chocar por detrás contra él, empujándolo por el acantilado, para garantizar mi propia seguridad. En ese momento, él sería mi zona de amortiguación. Esta también es la manera de salvar a mi familia. Al pensar en este método, aprieto los dientes con rabia. En un principio, quería evitar involucrar a cualquier persona inocente. Fue él quien me arrastró a un abismo aún más profundo. Puesto que es así, mejor lo arrastro conmigo hasta el fondo del abismo, que me sirva de colchón. Al pensar en esto, inmediatamente giré el volante y me puse detrás del coche blanco. Seguramente no esperaba que hiciera esto. Pronto, cambió al carril izquierdo. Yo también me cambié al izquierdo. Cambió al carril derecho. Yo también me cambié al derecho. El coche blanco que antes tenía la iniciativa, ahora empezó a verse muy pasivo. Mi esposa también entendió mi intención. Tapándose la herida, dijo débilmente: cariño, sigue de cerca. Asentí con la cabeza, concentrándome al máximo, y seguí al coche blanco. Parecía haberse calmado, conduciendo con estabilidad hacia adelante. Pero de repente ocurrió un cambio. El coche blanco viró bruscamente hacia el carril izquierdo, con tal velocidad que casi chocó contra la barrera. Gracias a que instintivamente usé el coche blanco como escudo. Cuando él cambió de carril, yo también cambié de urgencia. Fue entonces cuando descubrí que en la carretera de adelante había una caja grande. Probablemente se cayó de algún camión. Este coche blanco aún quería matarme. Intencionalmente cambió de carril tan cerca. Precisamente esperaba que yo chocara, para provocar un accidente con coche destrozado y personas fallecidas. Un escalofrío me recorrió la espalda. Seguí conduciendo pegándome a él obstinadamente. Este método era muy peligroso, pero ya era la única forma de proteger a mi familia. Viendo que yo era tan difícil de deshacerse, el coche blanco comenzó a reducir la velocidad gradualmente. Mientras que yo no podía frenar, fue chocar directamente contra su parte trasera. Volví a colisionar por alcance. En el momento de la colisión por alcance, agarré con fuerza el volante y él finalmente pisó el freno. Suspiré aliviado, porque mi velocidad estaba disminuyendo notablemente, bajando lentamente de 100 km a 90 y luego a 80. Si continuaba así, debería poder aprovechar el peso y el freno del coche blanco para que mi velocidad fuera cada vez más lenta. Incluso ya había pensado, cuando mi velocidad fuera lo suficientemente baja, simplemente chocaría contra la barrera de protección, colisionando contra árboles a una velocidad más baja, para que los árboles me ayudaran a frenar. Pero al segundo siguiente, el coche blanco volvió a hacer de las suyas. Cuando giré el volante hacia la barrera, el coche blanco aceleró y cambió de carril de repente. Mi velocidad también aumentó inmediatamente. Grité desesperado. Sujeté bien el coche y choqué fuertemente contra la barrera. Un conductor con experiencia dejaría que el asiento del copiloto vacío absorbiera el impacto. Pero yo no podía moverme a mi antojo. Mi familia estaba en el coche. Tenía que soportarlo con mi propio cuerpo. El capó del coche salió volando al chocar contra la barandilla. Giré el volante con fuerza hacia la izquierda, para que la carrocería se pegara a la barandilla y lograr un efecto de frenado. Pero aún así, cuando chocamos contra el árbol, la velocidad era de casi 50 km/h. Un fuerte estruendo. Intenté presionar mi cuerpo hacia atrás, pero debido a la gran inercia del choque, no pude evitar que mi cuerpo se lanzara hacia adelante. El airbag se desplegó, golpeándome con fuerza en el pecho, haciendo que todo se oscureciera ante mis ojos. Casi sin poder respirar, intenté respirar a grandes bocanadas, pero parecía haber algo atascado dentro de mi pecho. Me ponía nervioso, me mareaba, hacía que todo se oscureciera ante mis ojos. Con dificultad, giré la cabeza para ver cómo estaban mi esposa y mi hija. Mi esposa ya había perdido el conocimiento, mientras que mi hija seguía en su silla de seguridad, su carita llena de sangre, llorando desconsoladamente hacia mí. Nunca había visto una escena tan desgarradora. Intenté con dificultad desabrocharme el cinturón de seguridad, pero el impacto fue demasiado rápido debido a la velocidad. Mi coche estaba muy dañado, mi pierna estaba completamente atrapada. Lo más importante era que el coche blanco también se había detenido más adelante. El conductor del coche blanco se bajó, saltó la barrera y se acercó hacia nosotros. No vino a auxiliarnos de inmediato, sino que primero sacó su teléfono y empezó a grabarnos. Se acercó a la ventanilla, apuntó la cámara hacia mí y dijo: miren a este imbécil que iba conduciendo como un loco por la autopista y me chocó por detrás. Encima quería huir. Ahora lo he puesto en su lugar. Efectivamente, en sus ojos, él creía que yo era el malo. Bajé la ventanilla, pero antes de que pudiera hablar, me agarró del pelo y me dio una fuerte bofetada en la cara. Sigue siendo arrogante. ¿No te gusta tocar el claxon sin parar? ¿No te gusta causar un accidente y huir? Hoy te has topado conmigo. Y te digo una cosa, nunca consiento a basura como vosotros. No podía hablar en absoluto, porque me golpeaba una y otra vez en la boca con el teléfono. Mientras golpeaba seguía insultándome con furia. Viejo, te hice colisionar por detrás. Viejo, te hice darte a la fuga. Viejo, te hice tocar la bocina para apurar a la gente. Con náuseas escupí un gran chorro de sangre. Fue entonces cuando se dio cuenta de que mi esposa y mi hijo estaban atrás. Dijo con frialdad: así que toda la familia está aquí. Cuando conduces de manera imprudente, ¿tu familia te ha aconsejado que no busques la muerte? Ahora toda la familia está completa y ordenada. Se estiró, aún no tenía intención de salvarnos, sino que se acercó a una piedra cercana. Se sentó y dijo con indiferencia: bueno, espera a pagar la compensación. Escupí otra bocanada de sangre a un lado. Dije débilmente: mis frenos se averiaron hace tiempo. Toqué la bocina no para apurarte, sino por miedo a chocarte. Pero tú no te apartaste, sino que frenaste para asustarme. Dijo despreocupadamente: sí, tus frenos no se averían ni antes ni después. Justo se averían al chocarme por detrás. Sé que da igual lo que diga. Él solo pensará que estoy mintiendo. Creerá que lo estoy engañando. Cuando alguien está decidido a buscar problemas, cualquier razón legítima se convierte en una excusa. Ahora solo me importa la seguridad de mi esposa y mi hijo en el asiento trasero, porque me he dado cuenta de que el coche ya ha empezado a echar humo. Estoy muy preocupado de que el coche se incendie. Yo jalo con fuerza mi pierna hacia afuera, pero el tablero me tiene la pierna bien apretada. Mi pierna está bien. El problema es que no puedo sacarla. Intento ajustar el asiento hacia atrás. El problema es que detrás de mí hay un asiento de seguridad. Justo bloquea mi silla. Si ajusto más hacia atrás, sería presionar sobre mi hija. El conductor del coche blanco, al verme aún forcejeando, se ría a carcajadas. Mira en qué estado estás ahora. ¿Por qué tuviste que alardear al principio? Yo grito enfurecido. ¿Puedes llamar primero a una ambulancia? Mi esposa y mi hijo están en el coche. Él se encoge de hombros y dice muy inocente: pues si se mueren, se mueren. Esa es tu esposa y tu hijo. No son mi esposa y mi hijo. Ella saca su teléfono y me graba. Mientras dice: mira, este coche de mierda ya empieza a arder. En un rato toda la familia se quema. Este es el castigo por conducir como un loco. Estoy desesperado. Si sigue así, mi familia realmente va a morir aquí. En ese momento, mi esposa se mueve de repente. Me mira aturdida y dice débilmente: cariño, te escuché llamarme. Yo digo emocionado: cariño, el coche se está prendiendo fuego. Saca primero a nuestra hija. Él forcejeó para sentarse, porque su hombro derecho había sido atravesado por un destornillador. Ahora solo podía usar su mano izquierda para desabrochar el cinturón de seguridad de su hija. Después de que finalmente lo consiguió, me preguntó con ansiedad: ¿por qué todavía no sales? Estoy atrapado. Saca a nuestra hija primero. Mi esposa no se atrevió a demorarse en ese momento. Tomó a nuestra hija con un solo brazo, forzó la puerta del coche para abrirla. Finalmente logró salir.
Después de bajar me dijo llorando, cariño, baja tú también. El capó del coche ya estaba en llamas. Hice fuerza con todas mis fuerzas, pero fue inútil. Mi esposa, desesperada, le dijo al conductor del coche blanco, ¿qué haces ahí parado? Tú causaste todo esto, ¿por qué no ayudas a salvar a alguien? El conductor del coche blanco echó un vistazo a mi esposa y luego caminó lentamente hacia mi coche. De repente sacó un cigarrillo y lo puso en su boca. Luego bajó la cabeza y usó el fuego del capó de mi coche para encender el cigarrillo, sonriendo con malicia. En la próxima vida conduce bien. Dicho esto, se dio la vuelta con despreocupación y se fue. Mi esposa se desesperó. Rápidamente dejó a nuestra hija y fue a agarrarlo del brazo. ¿Por qué no salvas a la gente? ¿Cuántas veces vas a perjudicar a nuestra familia? El conductor del coche blanco de repente dio una bofetada fuerte que cayó en la cara de mi esposa. Mi esposa cayó al suelo por el golpe. Y el conductor del coche blanco le señaló con el dedo y le gritó, porque toda tu familia es basura. Todos ustedes son escoria y desechos en la carretera. Si lo salvo hoy, no sé cuántas familias inocentes serán asesinadas por él en el futuro. Mi esposa se tapó la cara y respondió, se nos rompieron los frenos. Pero tú frenaste intencionalmente delante. El conductor del coche blanco dijo con impaciencia, no es que se les hayan roto los frenos, es que se les ha dañado la conciencia de ser humanos. Vi a mi esposa recibir golpes. El odio en mi corazón llegó al límite. En ese momento mi esposa aún intentó venir a salvarme. Dije con urgencia, no te preocupes por mí. Cuida bien a nuestra hija. Ahora nuestra hija ya no está en el coche. No tengo que preocuparme de aplastarla. Me esforcé por empujar el asiento hacia atrás. El asiento de seguridad y el asiento del conductor se aplastaron y dañaron mutuamente, dejando gradualmente espacio para mis piernas. El conductor del coche blanco aún no sentía que fuera suficiente. De repente levantó la pierna y la estampó con fuerza en la cara de mi esposa, rugiendo. Si desde el principio no hubieran tocado el claxon como locos, no habría pasado todo esto. Odio más que nada que la gente toque el claxon sin parar. En ese momento, mis piernas finalmente pudieron moverse y el coche empezó a arder en llamas. Sentía un calor abrasador. Logré escapar a duras penas. Al verme tan desesperado, el conductor del coche blanco se echó a reír a carcajadas. Me muero de risa, maldito. ¿Aún te atreves a conducir así en el futuro? Jadeando me acerqué al conductor del coche blanco. Él dijo con arrogancia, te lo advierto. La policía llegará en cualquier momento. Tú estás implicado en un delito de huida tras un accidente. ¡Estás acabado! Le contaré bien a la policía todo lo que has hecho. No le hice caso, sino que me agaché para ver cómo estaba mi hija. Las lágrimas llenaban los ojos de mi hija. Su rostro estaba cubierto de sangre, pero ya no lloraba. Al verme acercarme, de repente extendió sus dos manitas hacia mí, pidiendo que la abrazara para consolarla. Esta escena me partió el corazón más que si hubiera llorado. En ese momento un coche que pasaba se detuvo a nuestro lado. El conductor nos preguntó si estábamos bien. ¿Necesitan ayuda? Respondí con agradecimiento. ¿Podría llevar a mi esposa y a mi hijo al hospital, por favor? El otro inmediatamente dijo que no había problema. El conductor del coche blanco seguía insultándome. Hermano, no les ayudes. Esa familia no tiene educación. Si los llevas al hospital, inmediatamente se darán a la fuga. Dije fríamente. Yo no subiré al coche. Me quedaré aquí. Me lo había dicho a mí mismo hace un momento. Si pudiera sobrevivir, le arrancaría la piel a esa bestia. Pero soy un hombre racional. No me enfrentaría a alguien con mi esposa y mi hijo presentes. Este conductor posterior era una persona amable. Se apresuró a acomodar a mi esposa e hijo en el coche. Dije agradecido. Gracias. Le pedí que los llevara al hospital más cercano. Mi esposa bajó la ventanilla y me dijo con preocupación, cariño, dije suavemente, está bien, yo me quedo a resolver esto, no te preocupes. Mi esposa negó con la cabeza. Llorando dijo, mi marido la golpeó. Sonreí. En el pasado, ante cualquier situación, mi esposa siempre me aconsejaba que me calmara. Hoy dio una orden como nunca antes. Acaricié su cabeza y dije en voz baja, está bien. Ellos emprendieron el viaje. Yo observé cómo el coche se alejaba, volteándome a mirar al conductor del coche blanco. Todavía sostenía el móvil grabándome en pantalla. ¿Lo oyes? Esa pareja además dice que me va a pegar. Hasta ahora ellos aún no saben que están equivocados. Todavía quieren usar la violencia para intimidarme. No entiendo esta época. ¿Por qué cuando pasa algo hay que agarrar el móvil y grabar a la gente? ¿Acaso piensan que quien tenga el móvil tiene la razón? Me acerco al conductor del coche blanco. Él me dice con una sonrisa fría, pruébame a tocarme. Te lo digo, si te atreves a tocarme. Me tiro directamente al suelo. ¿Por qué conducías a más de 70 millas por hora en el carril de adelantamiento de la autopista? Él dice con impaciencia, ¿y a ti qué te importa? Ahora eres tú quien me ha dado un alcance y te has fugado. Justo que quería cambiar a un Mercedes. Dale, haz algo rápido. Deja de hablar tonterías. Lanzo mi propio móvil hacia el conductor. ¿Qué haces? ¿También quieres golpearme con el móvil? Ahí están los registros de mis llamadas con la policía. Justo cuando chocamos por detrás, se me estropearon los frenos y pedí ayuda a la policía. Él mira la pantalla del móvil. Su rostro cambia instantáneamente, poniéndose muy feo. Yo no me he fugado del accidente. Al contrario, tú has estado corriendo conmigo en la carretera, frenando a propósito y además tirándome cosas al coche. En circunstancias en las que sabías claramente que causarías graves consecuencias. Estás implicado en conducción peligrosa y lesiones intencionales, ¿lo sabías? Vas a ir a la cárcel. Incrédulo manipuló mi teléfono móvil. Dijo aturdidamente, esto. Me acerqué a él, mirándolo directamente a los ojos. El conductor del coche blanco tragó saliva y dijo, espera hermano, parece que hay un malentendido. En ese momento, mi frenada tampoco estuvo del todo bien. Negué con la cabeza y dije, no es que sepas que te equivocaste, sino que sabes que vas a morir. En un instante su rostro cambió drásticamente. Tan asustado que se le cayó el cigarrillo. Se apresuró a echar a correr hacia atrás. Pero esto es una zona verde dentro de la barrera de protección. ¿Cómo podría correr rápido? Tropezó y casi se cayó. Y yo ya lo había alcanzado, agarrándole del pelo. Dije fríamente, ¿has sacado el carnet de conducir? Además de ser descortés, mantener presionado el claxon, ¿qué otra cosa representa? Él dijo, advertencia anticipada. Rugí, si a tus oídos no les gusta escuchar el claxon, entonces mejor que tampoco los tengas. Aplasté su cabeza contra el suelo. Él se resistió frenéticamente. Agarré su cabeza y la estrellé con fuerza contra la ventana del coche. Al final, se arrodilló plácidamente en el suelo y me suplicó, me equivoqué. Lo siento. En ese momento, oí que se acercaba una sirena a lo lejos. Me agaché, le cogí un cigarrillo y lo encendí. Me senté en el césped, apoyado contra un árbol, escuchando cómo el sonido de la patrulla se acercaba cada vez más. Entonces sonó el teléfono. Contesté la llamada. Al otro lado se oyó la voz de mi esposa. Cariño, ya llegamos al hospital. Asentí con un y dije suavemente, ¿están bien tú y nuestra hija? Espera un momento, déjame ponerte al teléfono. Había cierto bullicio al otro lado de la línea. Oí a mi esposa animando a nuestra hija. Volví a decirlo. Dilo una vez más, como lo hiciste hace un momento. Oí una voz muy tierna e infantil, que decía suavemente, papá. En ese momento sentí un nudo en la nariz. Finalmente, las lágrimas cayeron. En realidad, ya antes tenía muchas ganas de llorar desconsoladamente. Tenía mucho miedo, estaba muy asustado. Pero me lo tragué todo y aguanté con fuerza. En ese momento finalmente no pude contenerme. Me senté en el suelo y lloré a gusto. Ese papá era muy infantil. Se pronunciaba con mucha torpeza, pero al fin lo escuché. Dije, el oficial de policía llegó. Puede que tenga que pasar unos años dentro. Espérame, ¿le pegaste? Sí, no te preocupes. Colgué el teléfono. El oficial de policía finalmente llegó. El coche de policía se detuvo junto a nosotros. Al ver esta escena, todos se quedaron pasmados. Un policía no pudo evitar decir, ¿no era que se te había roto el freno? ¿Por qué parece más bien una pelea? La conductora del coche blanco, tirada en el suelo, dijo llorando, oficial, sálveme. Abrí las manos y dije, lo siento. Realmente no pude contenerme. Subí al coche de policía. Fui llevado a la comisaría. La policía me informó que ya habían cerrado todas las entradas más adelante y tenían preparados coches de policía para escoltar, solo que no esperaban que nos peleáramos a mitad de camino. Por suerte la policía vino a buscarme desde ambos lados. Por eso pudieron llegar antes. Mi esposa fue llevada sana y salva al hospital. Tanto la madre como la hija estaban bien. Especialmente el destornillador que atravesó el hombro de mi esposa. Afortunadamente no dañó nervios ni huesos importantes. La conductora del coche blanco era muy arrogante. Después de recibir tratamiento, insistió en que debía pagar un precio muy alto. Quienes han pasado por esto lo entienden. Lo único que quiere es más indemnización. Así que seguí su deseo. Le dije a la policía, no hay problema.
que lo condenen según la ley. No le pagaré ni un centavo más de lo que corresponde. Cada uno asume su responsabilidad y nos vamos juntos a la cárcel. Después de expresar mi opinión, el conductor del auto blanco entró en pánico. Organizaron varias rondas de negociación, pero yo las rechacé todas. Finalmente el conductor del auto blanco se desesperó. Incluso propuso que ambos nos olvidáramos del asunto. Ninguno pide indemnización. Ninguno presenta una demanda. Lamentablemente seguí negándome a llegar a un acuerdo. Mi postura era muy clara. Vayamos juntos a la cárcel y listo. Los familiares del conductor del auto blanco se asustaron. Me preguntaron por qué me negaba a un acuerdo. ¿Acaso ir a la cárcel es algo honorable? En realidad no había una razón especial. Simplemente porque soy dueño de un pequeño taller. Aunque no gano mucho dinero, si yo entro a la cárcel, mi pequeña fábrica sigue funcionando. Pero el conductor del auto blanco es diferente. Supe que es un alto ejecutivo de una empresa, así que él lo perdería todo. ¿Quién contrataría a un delincuente como alto ejecutivo? Perdería su trabajo. Su futuro se arruinaría y su reputación quedaría dañada. Finalmente llegó el fallo del tribunal. El conductor del coche blanco es acusado de lesiones intencionales, conducción peligrosa y accidente de tráfico, condenado a 3 años. Al enterarme de este resultado, no me sorprendió en absoluto. Precisamente porque sabía de antemano que sería condenado levemente, por eso le pegué, le rompí ambos hombros y le quemé un oído dejándole sordo. Precisamente porque sabía que el resultado final no sería satisfactorio. Sabía que el castigo por conducción peligrosa es ligero, a menos que cause graves consecuencias como la muerte de personas. De lo contrario, por muy irritante que sea su comportamiento, al final solo será condenado a detención temporal o incluso a una multa. El delito de accidente de tráfico tampoco fue por haber herido a mi familia. Fue porque este tipo fue declarado totalmente responsable por la policía de tráfico y además estaba implicado en conducción peligrosa. La compañía de seguros se negó a indemnizar. Los daños de mi coche superaban los 300.000 yuanes. Él no podía pagarlos. Por eso surgió este delito de accidente de tráfico. En comparación, yo habría sido condenado más severamente, pero el tribunal consideró que en ese momento la vida de mi esposa e hija corría peligro. Al final también me condenaron a 3 años. No está mal. En la cárcel puedo escribir cartas. Mi esposa traerá a nuestra hija a visitarme. También me escribía cartas preguntándome cómo manejar los asuntos de la fábrica. Yo siempre se los explicaba con detalle. Mis socios comerciales se enteraron de mi situación. También hicieron que sus esposas me transmitieran mensajes, diciéndome que no me preocupara, que todos definitivamente cuidarían bien de los pedidos de mi familia. Aunque estaba en prisión, la vida económica de mi familia no se vio muy afectada. Simplemente extrañaba mucho a mi esposa e hija. Cuando mi esposa venía a visitarme, ella dijo que al conductor del coche blanco le iba muy mal. Su empresa, por supuesto, lo despidió. No recibió ninguna indemnización. La casa de su familia también se vendió urgentemente por no poder pagar la hipoteca. De repente volvió a estar como en la liberación, quedó en la ruina, porque fue declarado totalmente responsable. Su familia ahora está en una situación muy precaria. Después de todo, el monto de la compensación por la barandilla, etcétera, no es una pequeña suma. Se dice que ahora su esposa e hijo se han ido. Realmente se quedó solo y abandonado. No le queda nada, y además tiene una deuda enorme. Después de escucharlo, solo me reí. Le pedí a mi esposa que esperara a que me reformara. Ella dijo con dulzura: te esperaré. Me porté bastante bien en la cárcel. 2 años y 10 meses después, salí de prisión. El día de mi liberación, mi esposa e hija vinieron a recogerme. Durante estos más de 2 años, mi esposa siempre le mostraba fotos mías a nuestra hija, enseñándole sobre su papá. Así que mi hija tampoco se asustó de los extraños. En cuanto me vio, corrió hacia mí, extendió sus brazos y me llamó papá. La levanté de un abrazo y le di un fuerte beso en la mejilla. Dije con suavidad: papá ha vuelto. Me giré y le pregunté a mi esposa: durante los días que estuve ausente, ¿les molestó a alguien? Ella dijo: tus acciones fueron tan útiles, ¿quién se atrevería a molestarnos? A propósito, el conductor del coche blanco también fue liberado. Le pregunté: ¿y luego? Mi esposa dijo: ¿luego se suicidó? No le quedaba nada. No podía seguir viviendo. Qué ridículo. Sí, es bastante gracioso. Sostuve a mi hija y subí al coche. Acaricié su cabeza y dije con suavidad: llámame otra vez. Ella llamó dulcemente desde mi regazo: papá. Muy buena.